La fascinación por lo desconocido y la subjetividad generalizada ante ciertos hechos que aparentemente ocurren de forma repentina y sin explicación, como un fracaso financiero o amoroso, por ejemplo, enfermedades o conflictos familiares, a menudo suelen adjudicarse a fuerzas del más allá o rituales esotéricos. Joel asegura tener un amigo a quien aparentemente le realizaron una especie de amarre amoroso del que hasta hoy sigue siendo víctima. Sí, un amigo mío que la muchacha, la realidad que era como trabajadora sexual y lo mantenía él y sabía que tenía y él vivía tranquilo con ella. La gente decía, pues los vecinos que sí, que la muchacha era también hacía eso y él vivía tranquilo, ni le reclamaba ni nada. Las prácticas espiritistas se presentan, según el libro Hablemos de Brujería del padre Mario Fajardo, como centros blancos y negros. Mientras unos ayudan en aspectos como la mejoría de la economía, eliminación de maleficios o hechizos, los otros trabajan para dañar a personas, atraer novios, entre otras cosas. Mire, hay por lo general magia blanca, verde, roja y negra. Y el origen de esas magias es el mismo maligno. Según opiniones, esto es real y para otras personas simplemente una gran estafa. Eso no existe. El que cree le puede hacer efecto, pero por lo menos yo no creo nada en eso. Por eso existe desde hace muchos años la famosa magia negra. Y eso es cierto, porque hay gente mala que actúa de mala fe en cualquier lugar de la tierra. ¿Usted cree que esas cuestiones funcionan o no? Estás loco con su tema, mi amor. El padre Mario Fajardo reconoce la existencia de estas prácticas, pero asegura que no todas ellas son de tipo espiritista. Solamente el 2% resulta siendo real. Existen, pero yo puedo decir que en un 98% de los casos eso es pura estafa. El especialista afirma que el mismo temor por lo desconocido hace que la gente de manera voluntaria se deje engañar. Tanto las posesiones como los maleficios tienen características puntuales. Y el más importante es el conocimiento de las cosas ocultas. Este conocimiento de las cosas ocultas quiere decir que la persona puede saber o cosas que sucederán, o cosas que pasaron o que están pasando. Otro de los elementos que nosotros vemos es que la persona tiene una gran fuerza. Yo he visto casos que a una muchacha de 15 años, entre 6 hombres no la pueden controlar. Y los agarra y los tira y sale por los aires, así como se ve por la televisión. Existe el daño o el maleficio que se puede hacer a una persona a través de un objeto. Supongamos que este es un objeto X que yo voy a utilizar para hacer un mal daño. Entonces yo hago aquí un conjuro. El conjuro es la invocación de un espíritu malo para este objeto. Se lo regalo a usted. Eso es el maleficio. Y aunque este tipo de prácticas solo pueden tener efectos sobre aquellos que no tienen una buena comunión con Dios o llevan una vida desordenada, no está de más cuidar de no regalar pañuelos, prendas íntimas, incluso cuidar de publicar fotografías que puedan ser utilizadas en contra de las personas. Como cristiano, nada le va a hacer daño. Porque esas son las promesas del Señor y yo tengo que creerle. Hay muchos salmos que hablan sobre este tema. Pero dice, tu guardián no duerme, ni de día ni de noche. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Tu guardián está a la puerta de tu casa. Es decir, Dios me está cuidando. Y si yo tengo fe, esas cosas no logran entrar en mi vida. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Queremos acompañarle hoy con este tema, sugerencia de nuestros televidentes, ustedes que siempre están viendo este gustado segmento en Acción 10 en la mañana. ¿En qué lugar de nuestro país no se ha hablado en algún momento de brujería? ¿Y cuántos consideran que no logran el éxito, están fracasados precisamente porque piensan les hicieron brujería? Se han dado casos donde hay entierros en algunas casas, donde hay muñecos con alfileres, dicen que con una fotografía te pueden embrujar para diferentes fines, dejarte fracasado económicamente, para también enamorarte y que estés dependiendo sentimentalmente de una persona, pero en fin, hoy vamos a darle algunos tips y recomendaciones con nuestros expertos, nuestros invitados que nos van a asesorar en este tema porque es una realidad que existe. Pero ¿cómo usted puede estar exento de esto? ¿Cómo prevenir
que a través de un conjuro, como dicen algunos, puede afectarle su vida, su entorno laboral, familiar, Odelio. Así es, amigos y amigas televidentes, Jocelyn, estaremos abordando este tema desde los tiempos, ¿verdad? Desde nuestro Señor Jesús existía la brujería, los males, la hechicería, pero nuestros especialistas nos van a decir cómo nosotros podemos continuar nuestra vida y creer ciegamente, ¿verdad? Y confiar en nuestro Dios, el que todo lo puede. Vamos a estar hablando en esta mañana con el padre Mario Fajardo de la iglesia Don Bosco y también con el pastor Danilo Guido. Él es cristiano y del ministerio laico. Muy importante que usted participe con nosotros a través del 2222-7808. Si tiene alguna situación similar, con mucho respeto, por favor, abordar este tema. Bienvenido a ustedes, qué grato que nos acompañen. Algunos piensan, padre, que la brujería, la hechicería es lo que no nos deja avanzar en la vida. ¿Eso será así? ¿Existe la brujería? Pienso que sí existe la brujería en cuanto tal, pero que sea un impedimento para que yo logre superarme, creo que no. Muchas personas indican que es porque les han hecho un daño y por eso no progresan. No, pienso que eso no es así. Una persona que por el hecho de ser bautizada o por vivir rectamente puede librarse de todo este tipo de cosas. 1. 2. El mal vivir, el no administrar rectamente los asuntos económicos produce eso. Hay muchas personas que dicen, es que el dinero se me va como agua y no logro yo tener prosperidad. Yo lo que recomiendo es que aprendan a llevar una economía a base de facturas, porque ahí es donde básicamente está la prueba de dónde invierto yo mi dinero y cómo lo gasto. Sí. O el mal uso de una tarjeta de crédito o un mal desempeño en el plano laboral. En síntesis, podríamos decir que quien toma buenas decisiones tiene resultados buenos. Quien tiene decisiones malas tiene resultados malos. Esta es una ley de la vida. Entonces, yo creo que no hay que atribuir todo a la cuestión de brujería para justificar los propios fracasos. Sí. Estamos abordando este tema en relación a algunas situaciones que incluso nosotros presentamos acá en nuestro medio de comunicación, pero también orientar a nuestros amigos y amigas televidentes de cómo ellos deben abordar cuando dicen, vos no prosperás en la familia, no prosperás en el trabajo porque ya estás lleno de hechicería. ¿Puede predisponerse un ser humano a esto? Sí, a través de la sugestión. Si usted continuamente está entrando a estos niveles de influencia sobre otra persona, y es aquí donde entra un factor que para mí es el factor más peligroso cuando hablamos de este elemento, es el miedo. Personas que son influibles, personas que se les puede dañar su seguridad, su autoestima, personalidades que, llamémosle, lo creen todo y se llenan de miedo. Sí. Y eso es precisamente lo que les hace daño. No es la acción en sí de algo, sino su propia inseguridad, su propio miedo que les lleva a no desenvolverse bien en la vida. Pastor Danilo Guido también nos acompaña y nos va a dar sus apreciaciones. Es alguien que personalmente conozco desde hace algún tiempo y que tiene algún tipo de experiencia en estas personas que dicen o están poseídas o es que la posesión se dio a través de una brujería o le pusieron una enfermedad terminal a través de un conjuro para que definitivamente termine su existencia en este mundo. Bienvenido. Dios les bendiga a todos, al Padre, ¿verdad? Respetamos al Padre. Nosotros somos un ministerio cristiano laico, que quiere decir que no somos religiosos, ¿verdad? Porque la religión nos salva, dice Santiago 1:27, la verdadera religión delante de Dios es guardarse sin mancha del mundo, ayudar a las viudas, a los huérfanos, independientemente de que estés congregado bajo alguna denominación, ¿verdad? En lo cual nosotros respetamos siempre. Pero en cuanto a esta situación, ¿qué pasa? Dios nos ha dado un espíritu. Cuando una persona, digámoslo de esta manera, presiente que hay brujería en ella, puede haber brujería. Entonces, la brujería es algo que te bloquea para seguir adelante, para fracasar. La brujería te puede llegar a matar. La brujería mata. Nosotros contamos con un blog y ahí pueden ver los comentarios. Voy a dejar estos libros para que los puedan repartir ahí. Contamos, ese libro está en el blog y ahí van a ver los comentarios de gente de todas partes del mundo. Ministramos a todas partes del mundo a través del blog.
tenemos videos en YouTube también de estas conferencias. ¿Qué pasa? Si nosotros somos cristianos y miramos la Biblia, dice en Deuteronomio 27-24, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. O sea, que hay gente que hiere, O sea, y la brujería la usan no solo alguien que no conoce de Dios o no está en determinada religión, gente de todas las religiones. En el blog ahí van a ver los comentarios, yo no voy a hacer ningún comentario, pero en el blog van a ver, yo soy de esta religión, yo sé brujería, yo soy de esta religión, yo sé brujería. Ellos mismos se confiesan como religiosos de determinada denominación y dicen que han ido a los brujos y las consecuencias que han tenido. Sí. Miramos que desde los tiempos de Moisés, por ejemplo, había hechiceros, porque el faraón mandó a llamar a los hechiceros, dice, e imitó algunas cosas, algunos milagros que había hecho Moisés, lo imitó el hechicero, no todos, pero sí. Entonces sí existe y sí te frena la vida, sí te frena. ¿Qué pasa entonces? Cuando alguien está soñando que con aguas negras, con cosas negras, con oscuridades, es que hay brujería en la persona. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas ministrar liberación. Se necesita, porque Jesús, ¿qué visto? Cuando le dicen, él estaba allá en Galilea, le dice, vamos, lo fueron a buscar sus discípulos y le dijeron, vamos, le dice, a predicar porque a eso he venido. Le dice la palabra de Dios que le llevaban un montón de enfermos, y le llevaban un montón de endemoniados y a todos los sanaba. Dice, fue una gran labor en un ministerio de probablemente de 3 años. En Marcos 16:15 en adelante miramos donde les dice, y estas señales vendrán, porque les dejan una misión a los apóstoles, hagan discípulos, y estas señales vendrán a quienes creen en mí, le dice. Que los bauticen, el que no cree será condenado, dice que se bauticen. Y dentro de todo, dice, estas señales vendrán, echarán fuera demonios, dice, entre otras señales que hay. ¿Cómo podemos nosotros tratar de erradicar esto o que no llegue hasta nuestras vidas estas fechorías, le diría yo, ¿verdad? El mal se acrecenta, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad se acrecentará. ¿Quiénes están más expuestos? Me gustaría saber, porque hay muchos que dicen, yo estoy bautizado, yo voy a la iglesia. Todos estamos expuestos. Dios no quiere tibio. Todo. Dios no quiere a nadie tibio, hasta dice la misma iglesia, hasta la misma iglesia de todas las denominaciones. Pastor y padre, y también hay muchos mensajes. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días, adelante. En lo que es brujería, el diablo lo que hace es que le cautiva la mente a uno. Cuando uno le da derecho legal, entonces él entra y toma posesión de la persona, siempre y cuando la persona crea en eso, ¿verdad? Cuando usted cree en Jesús y en Cristo, el diablo no tiene derecho legal. Aún los mismos demonios, para poderlo tocar a uno, tienen que pedirle autorización a Dios. Bueno, muchas gracias por esas observaciones. Hay mensajes que quiero compartir con ustedes. Algunos notaron algunas sugerencias y otros preguntas. Buenos días, nos dice alguien por acá. Por favor, no nos llamen a este número, amigos televidentes. Recuerde que para llamadas, con todo gusto, las recepcionamos al 2222-7808. Buenos días, aquí mi vecino está embrujando por la mujer de él. Me está embrujando por la mujer de él, ya que él llega a la casa, la haya haciendo el amor con otro hombre y nada dice. Y hoy en día la mujer tiene otra mujer, incluso por pareja, y duermen los tres juntos. Él está embrujado. Pues nos dicen más bien que es el marido quien está embrujado. Ya vamos a tener sus apreciaciones, tanto del pastor Guido como del padre Fajardo, en relación a esto. ¿Cómo puede hacerse para curarse de una persona que te haya hecho cosas malas, que te haya hecho brujerías? Y ya vamos a decirles si la solución es ir a buscar a otra persona que se dedica a estas cosas o buscar a Dios. ¿Cómo podemos evitar este tipo de maleficios? Darnos cuenta que estamos padeciendo y así lo estamos viviendo. ¿Cómo sacarlo de nuestras vidas? ¿Se puede o no utilizar también la magia negra? Era lo que decía anteriormente, ¿verdad? La brujería invoca al igual que la religión y es en realidad algo mítico, no es verdad. Por acá nos dicen otro mensaje. Hola, buenos días, excelente tema, los felicito, Dios les bendiga. La verdad es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan Francisco López nos escribe, del kilómetro 13, Carretera Vieja León, saludos a él. Vamos a leer otro mensaje. Buenos días, un día cometí el error de ir donde un curandero, por eso no me gustó. ¿Qué puedo hacer? Porque me cobró y no le pagué y tengo miedo me haga algún maleficio. ¿Cómo podemos evitar este tipo de maleficios? Nos dice otra persona, y así algunos mensajes donde nos cuentan situaciones particulares. Por acá hay alguien que nos dice, ¿cómo puedo darme cuenta si me embrujó mi pareja? Porque siento que aunque me haga lo que me haga, no la puedo dejar.
Estoy viendo el programa y yo conozco una señora que tiene un negocio, en veces yo se lo cuido y hay varios negocios y solo ella no vende. Y yo miré cómo el negocio está prácticamente invisible. ¿Será que la tienen embrujada? Bueno, sería importante a ambos que nos orientaran primeramente a no predisponernos. ¿Y cuándo es una brujería o cuándo en realidad es parte de nuestra mente o de nuestro no deseo de avanzar? Para no decir todo es brujería. Por ejemplo, si es un hombre infiel o una mujer infiel, no necesariamente es una brujería, es porque hay deshonestidad en cuanto a la comunicación en la pareja. Si un niño o niña o un joven, un adulto no ha avanzado a través de su carrera universitaria, en el caso del universitario, los niños que están dejando clases, no necesariamente por una brujería, es simplemente porque o no quieren avanzar o no quieren estudiar. Entonces, o sea que no puede dejar a su pareja, será por una brujería. Así es. ¿Cómo discernir? O que no puedo salir embarazada, me hicieron una brujería. ¿Cómo discernir, padre? Para que no digamos que todo necesariamente es una brujería. Partamos de un principio fundamental. El que es de Dios, es de Dios. La vida de la gracia de Dios en esa persona actúa, la defiende, la protege. La Iglesia Católica nos habla de los sacramentos, de la vida de oración, de la vida de la gracia, de la vida de los ángeles que nos ayudan, los medios que nuestra Iglesia da, precisamente para que la persona viva rectamente. Ahora, discernir, digamos, en el caso del señor que la esposa le ha sido infiel y todavía tiene otra pareja y duermen los tres, yo primero remitiría a un psiquiatra. Porque uno de hombre que admite eso, yo no lo reduciría a brujería, en primer lugar. La Iglesia Católica en ese aspecto es muy cuidadosa en el discernimiento de estas acciones. Ahora, pasemos a un segundo plano. El maligno sí es capaz de hacer daño a las personas, pero ¿quiénes son estas personas que se ven afectadas por la dimensión de la acción del maligno? Aquellos que viven lejos de Dios. Y aunque no fuesen cristianos, aunque no conocieran a Dios, pero que su vida no es correcta, porque en el Evangelio nosotros encontramos que también se salvan aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que hacen el bien. Entonces hay personas de otras religiones, de otros grupos no cristianos, que actúan correctamente y viven bien. Pero también hay personas que entran al misterio de lo oculto, se dejan fascinar por el mal y entonces esas son las primeras víctimas. Vamos a hablar de las soluciones a todas esas cosas y situaciones que nos comentaban, pero hay una llamada telefónica y luego vamos a decirles si la solución es recurrir a otra persona que se dedique a esto a la mañanera, como o dice. Adiós. O adiós. Buenos días. Le escuchamos, adelante con su comunicación. Sí, gracias por llamarnos, bienvenido. Le baja el volumen al televisor y nos escucha a través del teléfono. Buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Creo que el tema que están tocando esta mañana está informando a la población, un tema muy excelente. Gracias. Por una razón, pues sí es cierto que en estos últimos tiempos bíblicos que estamos viviendo la brujería, como bien decía el pastor y el sacerdote, pues eso es antiguo, no es de hoy. Pero sí creo que realmente las personas que están selladas por el Espíritu Santo jamás van a ser afectadas por Satanás, porque la palabra del Señor dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí creo que también Satanás se está aprovechando por los problemas, las circunstancias que se están viviendo en el mundo actual, y muchas personas que están cayendo mucho en avaricia, en enriquecimiento ilícito, todo eso también Satanás se está aprovechando para perturbarle la mente y llevarla a una situación de fracaso. Pero las personas que estamos en Cristo, estemos en una situación económicamente no con tantos recursos, pero si tenemos paz en el corazón, tenemos la presencia de Dios, creo que con eso nos basta para vivir una vida en paz en esta tierra. Muchísimas gracias por su comunicación. Se me hace conocida esa voz, creo que es un pastor que conozco. Vamos a hacer un corte comercial. Al regresar, le diremos a ustedes cuál es la solución a estos problemas. Si usted piensa que está embrujado o embrujada, o si tiene un familiar que esté en esta situación. He escuchado miles de cosas en relación a esto. Regresamos después del corte.